piratería no es un gran problema como te han hecho creer todo este tiempo en la industria de los videojuegos. Y el día de hoy veremos absolutamente todos esos contrastes que tiene y el cómo beneficia a las empresas y al consumidor, así como los contras que tiene. Este ha sido un tema bastante polémico que ha traído distintos tipos de discusiones y puntos de vista, como por ejemplo en el caso de Nintendo, que es una de las franquicias más pirateadas por sus consumidores, por lo menos en esta parte del mundo. Se tiene que decir que la emulación de este tipo de juegos y consolas está más justificada, debido a que los juegos con formato clásico, que en su mayoría son los más buscados, escasean, y con esto debemos preguntarnos lo siguiente: ¿qué es lo que realmente define el precio de estos juegos? Volvamos con el ejemplo de Nintendo, que es una compañía que tiene un precio global para el consumidor, a diferencia de otras empresas de videojuegos, y el cual realmente es elevado. Sí se define por factores como la mano de obra, materiales con los que se hizo el videojuego o consola, tratados de comercio, pero eso es solo un 20% de todo en base a esta decisión. Lo que realmente define el precio de un videojuego o producto es la demanda, es decir, qué tanto desea una persona ese producto. Y aquí surge un problema: ¿qué pasa cuando hay exceso de demanda y exceso en los precios? Surge la piratería, pero esto no es del todo malo. Podría decirse que es incluso benéfico para una empresa. Esto es una señal de alerta que el consumidor da a los desarrolladores de videojuegos de que algo de lo que está haciendo no es correcto, además de las críticas que se hacen a estas empresas. Pero esto es un método más fuerte y efectivo, ya que al no comprar un producto la empresa pierde dinero. Y el dinero es lo que realmente le importa a una empresa. Pero la cosa no termina ahí, ya que algo que suele hacer mucho la piratería es la publicidad del juego y el rescate de ellos. Con el cierre de servidores y la descontinuación de tantas consolas de videojuegos, es común el aumento de las quejas que exigen el regreso y retrocompatibilidad de estos. Pero por supuesto, a su vez aumenta la piratería en consolas, los emuladores y las personas que hacen esto y tienen ganancias de ello. ¿Quieres saber más curiosidades acerca del mundo del gaming? Suscríbete y comparte este video. Ahora sí, sigamos. Eso me lleva al siguiente punto. No es secreto para nadie que en Latinoamérica se piratea bastante, exageradamente. Y es que hicieron una pequeña encuesta de cuántas personas piratean videojuegos y el resultado fue de un 60%. Esto es solo con videojuegos, ya que en otras áreas desde el 70%, y en cuanto a descargas por internet supera el 140%. Con esto planteaba la siguiente pregunta: ¿la piratería es ilegal en Latinoamérica? La respuesta es sí, pero hay ciertos detalles que hacen de esto un negocio lícito. No en todos los casos, pero en caso de consolas y emuladores, que son las más comunes, se podría considerar como algo lícito. Como por ejemplo, en el caso de una consola de videojuegos, una vez que las compras, ¿te pueden reclamar algo las empresas de videojuegos? No pueden, ya que el producto es propiedad tuya. Por lo menos no te reclamarán en esta parte del mundo. En el caso de emuladores es algo más complicado, porque en este caso el producto como tal está infringiendo leyes de derechos de autor con el simple port. Pero ese port es eso de un original, y claro que lo puedo hacer público, porque esa licencia es suya y no se puede mostrar lo contrario o que obtenga ganancias de eso, porque esos sitios suelen tener ganancias de terceros. Pero les voy a decir algo que no van a creer en lo absoluto. En cuanto a las pérdidas que el mercado de los videojuegos tiene en Latinoamérica por la piratería, no le hace ningún daño financiero, ya que si calcula la pérdida total es de 733 millones de dólares. Mientras que la ganancia del mercado es de 196 mil millones de dólares aproximadamente. Además, para que quede más claro, los mercados de distintas empresas de videojuegos crecen entre 4 y 6% cada año, por lo que la piratería no es realmente un problema grave para las grandes empresas, claro está, porque en el caso de pequeños proyectos sería devastador, aún con todos sus puntos a favor, como la publicidad de boca en boca que esta genera. Con todos estos puntos a favor queda más que claro que la piratería no es buena, pero tampoco es un gran problema como la sociedad lo ha querido demostrar todo este tiempo. Espero que haya quedado claro. Dinos tu opinión en los comentarios. Eso ha sido todo en tu espacio para el gaming.